venir ahora. Ya, se me había olvidado empezar a grabar, entonces ahora retrocedo. Como mencionábamos hoy día, lo que queremos conversar sobre cónica, en realidad al punto que vamos a llegar es a la rotación. Entonces tenemos circunferencia, esa la conocemos, ¿cierto? No hay ningún problema con eso y tampoco nos va a interesar el tema de la rotación. La quise mencionar porque, si no. Ya, elipse. Entonces, elipse centrada en el origen, ¿cierto? Aquí está la ecuación. Con traslación, la elipse, como mencionaba, tiene ciertos puntos importantes, elementos importantes que son los focos, eh, los vértices, ¿cierto? Que están caracterizados acá por el A y el B, que salen en la ecuación. Y son estos mismos, cuando yo los traslado, en el fondo las muevo. Esto es en el fondo un cambio de variable, ¿sí? Es como si yo hiciera un cambio de variable y dijera ya, la x ahora va a ir a x menos h, la y entonces ahora cambia por y menos k. Entonces todo se cambia. ¿Se fijan? Entonces, eso. Ya, entonces dije que ahora iba a plantear la hipérbola. La hipérbola también vamos a hacer dos dibujos. Una que va a estar centrada en el origen, otra que va a estar trasladada. Y la gracia, como comentaba, de esto es que después vamos a plantear la rotación. En el fondo son dos fórmulas, ¿no es cierto?, que me van a permitir a mí, que nos van a permitir a nosotros cambiar estas cónicas y comprenderlas de otra forma. Ya, pero eso lo vamos a plantear después. Ya, entonces como decía, la cuestión de la, vamos a dibujar primero las hipérbolas. Entonces voy a dibujar una acá. Ah, perdón, tengo que cambiar el lapicito. ¡Wow! Me quedó muy tiritona esa, pero bueno. Y esta otra la voy a dibujar acá. Obviamente que no, en este caso no me quedaron ni parecidas las dos hipérbolas. Pero la hipérbola también tiene como características, bueno, focos. Tiene dos focos, ¿cierto? Y tiene dos vértices. ¿Sí? Y en este caso la ecuación de la hipérbola se escribe x cuadrado partido por a al cuadrado menos y al cuadrado partido por b al cuadrado. Y esto sigue siendo igual a 1. Cuando se traslada, ¿cierto? Es la misma idea anterior. La traslación hace entonces que yo vuelva de un nuevo centro, que sería acá el h y el k, ¿cierto? Aquí sería ese punto el origen. Entonces esto queda x menos h al cuadrado partido por a al cuadrado menos y menos k al cuadrado partido por b al cuadrado. Y esto es igual a 1. Ya, y entonces como mencionaba, estos tienen focos que tienen la misma idea anterior, que son estos puntos, aquí los voy a destacar. Este sería el menos c,0, acá tengo el c,0 y acá tengo los vértices que serían con el punto menos a y el a. Ahí. Ya, y esto también, como mencionaba, corresponde a un cambio de variable, ¿cierto? La hipérbola se traslada completamente. Entonces, planteemos ahora, en términos general, una hipérbola o una... no mencioné a la parábola, perdón. Me comí la parábola. Vamos a mencionar a la parábola ahora. ¿No? Profe, Dígame. el X, el C,0, ¿cómo que representa en la fórmula? Ah, bien importante lo que mencionaste. En realidad, cuando nosotros tenemos esta fórmula, ese C, te fijas, no aparece en mi fórmula, sino que yo lo voy a poder calcular. De hecho, lo voy a poder calcular como el C cuadrado va a ser igual al A cuadrado más B cuadrado. No sale explícito no está explícito ahí en la fórmula,
sino que se calcula de esa forma. Y en cambio, en la elipse, voy a volver atrás con la elipse, en cambio con la elipse pasa algo distinto, porque con la elipse se calcula el c cuadrado como a cuadrado menos b cuadrado. Voy a volver atrás. Ah, como para el otro lado. Mm. Como que se Para, juntan. exactamente, para el otro lado, porque de hecho te fijas que hay un tema bien distinto con esto en la oposición Mm. que están estos. Y el b cuadrado, ese b, ¿cómo se obtendría? Em, O sea, ¿qué representa en la gráfica? O el- tampoco en, se la, en, ve. la, en la hipérbola no se ve. Ah, En la ya, ya, hipérbola ya. no se ve. No. Es parte de la Hay, fórmula claro, entonces. es un punto, de hecho, igual uno puede hacer una analogía de algún punto que esté sobre el eje Y, pero en realidad sería un punto que se está moviendo, no está, digamos, en la curva, como por ejemplo en el elipse que estábamos mencionando anteriormente. Claro. Voy a volver atrás para escribir entonces lo que estaba mencionando sobre el c cuadrado. Vuelvo atrás. Acá el c cuadrado, ay, pero me falta cambiar el colorcito. El c cuadrado se obtiene como a cuadrado menos b cuadrado. Aquí también hay otro tema, porque incluso, bueno, dentro del contexto que nosotros vamos a plantear, también lo podríamos entender así. Yo podría tener una elipse que los focos estén sobre el eje Y, ¿sí? Y entonces estaría una elipse, digamos, como para el otro lado, pues, totalmente invertida. Pero eso también calza un poco, creo, dentro de lo que vamos a comentar a continuación, que es la rotación, ¿sí? Y entonces, como mencionamos lo que es la elipse, lo que es la hipérbola, y ahora vamos con la parábola, que se me había olvidado la parábola. La parábola tiene algo interesante porque em, nosotros la hemos estudiado, la parábola. Ha aparecido en el contexto de cálculo ya desde un montón de tiempo. En el colegio incluso uno la estudia dentro del contexto de la ecuación cuadrática o dentro del contexto de funciones. Uno estudia la parábola y la conoce. Pero diría yo que la parábola vista desde la perspectiva de... ¿qué hice? La parábola vista desde la perspectiva de la geometría analítica en realidad es distinta porque está invertida. Y eso es lo que vamos a comentar a continuación. Pues entonces tengo el elipse, tengo la hipérbola y tengo la parábola. Entonces también voy a dibujar... uy, en realidad debería dibujar hacer 4 dibujitos. Voy a partir con 2 nomás. Ya. ¿Por qué digo que puedo tener 4 dibujitos? Porque, o debería tener 4 dibujitos, porque voy a tener una parábola. Las parábolas, en realidad, podría ser 8 dibujos. La parábola tiene características que son lo que se llama el vértice, ¿cierto? Que lo conocemos, ¿no es cierto? Pero además hay una recta que se llama directriz. Creo que alguien alguna vez la mencionó en, en, en alguna clase, porque yo estábamos calculando algo, no sé si fue en este curso o no, no sé. Bueno, pero la parábola tiene, como mencionaba, una recta, no es parte obviamente de la recta de la parábola, y de hecho siempre está en una posición contraria, ¿sí? De lo que es la parábola en sí. Entonces, esta directriz, ¿cierto? Se caracteriza porque tiene ecuación x igual a menos c, ¿sí? Em, la, la parábola, como dije, tiene un vértice, pero también tiene lo que se llama un foco. Y, y acá el foco tiene ecuación c,0. La dibujé
Mal, po, perdón. Lo voy a borrar. Porque ahí la dibujé mal, perdón. Aquí. La quiero dibujar con el vértice en el centro 0,0 primero. Y aquí va a estar mi foco. Aquí va a estar en el punto C. Entonces ahí está el vértice en el 0,0. Ahí está el vértice. No sé por qué lo escribí, porque sí está obvio ahí. Y después la puedo mover, ¿sí? Con el vértice en otra parte. Y la recta, ¿cierto? Obviamente también se mueve. Bueno, voy a moverme para acá. Espérate, no me gustó el dibujito como me quedó. La voy a dibujar de nuevo. Bueno, ahí. No, de nuevo tampoco me gusta. Porque quiero que esté fuera de... Eso lo voy a empujar más para acá. Ahí. No, tampoco. Perdón. Ahí. ¿Sí? Voy a dibujar entonces su directriz. Y vamos a destacar, ¿cierto? Como decía, el vértice, ¿cierto? Y el foco. El vértice ahora, ¿cierto? Va a ser HK. Este es un punto, lo dibujé como una X, pero no es una X, sino que es un puntito. Lo voy a dibujar incluso más hacia allá. Y este sería el K. Tampoco me quedó bien el dibujo, porque me quedó mucha distancia. Te fijas, la idea es que la distancia esta, desde la recta al vértice, es la misma desde el vértice al foco. Y acá se nota claramente que esa distancia vértice-foco la dibujé mayor que hacia la recta. La voy a mover un poquito. Por ahí. Creo que ahora la puse muy... Bueno, lo siento. Por ahí. ¿Sí? Y como comentaba, yo debería hacer 2 dibujos más porque en realidad las parábolas también podrían ser, en este caso las 2 que dibujé, están abiertas hacia la derecha, pero también podrían ser abiertas hacia la izquierda. Y la ecuación de la parábola se escribe de esta forma. Perdón. Oye, ayer estaba viendo, no ayer, perdón, ayer estaba viendo en Facebook un debate que hubo en Viña y había una, estaba una chiquilla que era de la federación o es de la federación, no sé, un profe de matemáticas, del departamento de matemáticas, no sé, alguien los vio, ¿no? Había otra persona más, que no sé quién era, en realidad. eh, y me y estaban todos como por Zoom debatiendo, qué sé yo, y yo no sé, pero yo escuchaba a una persona toser y tosía y tosía y tosía. No se veía que estaba tosiendo, pero yo decía, chanfle. Y uno se asustó hoy en día cuando escucha gente toser. Yo por lo menos me pasa eso. Bueno, entonces como decía, la parábola tiene 2 elementos. Esta se llama, como dije, lo dije pero no lo escribí, lo voy a escribir acá la palabra porque es extraña, directriz. Sí, y es una recta que la define. La recta nunca va a cortar esa parábola, ¿cierto? Es parte de la definición de ella que como que la tiene ahí, ni siquiera de una forma de tipo asíntota, porque en realidad nunca ni siquiera se acercan, ¿sí? Se mantienen a distancia. Entonces, el otro, y esto también lo voy a comentar acá, si el C es mayor que 0, entonces la parábola se abre hacia a derecha. Abre hacia la derecha. Si en cambio el C es menor que 0, entonces esto abre hacia la izquierda. Así es una característica de las parábolas. Y como mencionaba también entonces, puedo hacer la rotación de estas parábolas. Ya, entonces esto fue en teoría una explicación general, ¿cierto? De cómo son las cónicas las más conocidas, ¿sí? Entonces ahora ya vamos a empezar con el tema de la rotación, ¿sí? En todos estos casos hemos estado viendo solamente la idea, ¿cierto? Em, de cómo son, de las características, así como muy general, ¿no?
Entonces ahora sí que empezamos. Todo esto que he hablado lo entiendo como un repaso, ¿sí? No estoy cierta de eso en realidad. Ya, entonces me voy a escribir ahora, y ahora voy a empezar. En resumen voy a decir, en general mejor, voy a usar esa palabra. ¿Sí? Voy a decir entonces, en general, la ecuación, y fíjate lo que voy a escribir, ax cuadrado, voy a usar las letras mayúsculas ahora, ¿sí? Ax cuadrado más bx por y más c y al cuadrado más dx más y más f. Profe, Dígame, dígame. si esto era como la fórmula descompuesta, por así decirlo. Esto que estoy De- presentando a continuación, sí. O sea, Como que me acordé del semestre pasado y algo se puede sacar sí, con el discriminante, como para ver si era sí, icónico, ¿no? exactamente, exactamente. Lo que yo planteo ahora, pero cierto, yo partí ya presentando cuáles eran las cónicas, cuáles son las características, ¿cierto? Pero ahora vamos a, te fijas, con la traslación, eh, cada una de ellas, ¿sí? Entonces, justamente aquí hay varias fórmulas que a uno le ayudan, por una parte, a darse cuenta de esta ecuación general de qué es lo que es, si es una elipse, si, qué cosa es. Pero, y seguramente que esto fue algo que no, que justamente, mira, en el contexto de todos los términos que nosotros planteamos anteriormente, todas las cónicas anteriores, el término BXY no estaba, ¿sí? Porque justamente ese B es el que delata la rotación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros les vamos a plantear una fórmula de este estilo y ustedes van a tener que determinar qué tipo de cónica es, ¿sí? Y algo que y justamente van a tener que ver con la rotación, ¿sí? Ese es el asunto, ¿sí? Entonces, insisto con la idea. Em, ah, entonces voy a decir, espérame. Voy a decir dónde A, B, C, D, E, F son números reales, ¿cierto? Y más aún, vamos a decir, son constantes, ¿cierto? Entonces no van a cambiar, eso va a ser un 2, un 3, un 4, un raíz de 5, entonces va a ser un números, ¿sí? Eh, y como mencionaba entonces, ese número B es el que delata la rotación. Entonces, si el B es igual a 0, yo voy a escribirlo acá, notar, voy a decir. Si el B es igual a 0, entonces esto no tiene rotación, ¿sí? Y nos remitimos entonces a todo lo que habíamos visto antes. Ahora voy a decir B distinto de 0, entonces aquí existe rotación. Tenemos rotación, que es el caso que nosotros vamos a estudiar ahora. Tenemos rotación, ¿no? Eso. Entonces, y la rotación, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Voy a cambiarme de hojita para hacer un dibujo y tratar de explicar la idea general de esto con un dibujito, ¿no? Voy con mi dibujito. Voy a dibujar el eje X y el eje Y y voy a dibujar una elipse que la voy a dibujar ya rotada, ¿sí? Obviamente que la idea... Ay, me quedó entera fea. Bueno, no importa. Em, entonces nosotros decimos que cuando justamente tenemos una cónica con rotación, ¿cierto? Va a aparecer un X por Y, hay un término. Entonces, esa rotación, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a definir eh, un nuevo sistema de coordenadas, ¿sí? Y yo voy a decir a esto, lo voy a llamar X', ouch, ¿qué hice? Y', ¿no? Yo antes tenía, ¿cierto? El eje X y el eje Y, ¿cierto? Entonces, para rotarla, en el fondo, escribimos, insisto,
vamos a determinar, perdón, cuál es la rotación y vamos a determinar x' y' para escribir un nuevo sistema. Y entonces vamos a reescribir, espérame que algo hice raro aquí. Eso es, lo siento. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a reescribir o vamos a redefinir la curva usando un nuevo sistema de coordenadas. Con estos nuevos ejes que van a ser x' y prima. ¿Sí? Entonces voy a pasar del plano xy al plano x' y prima. Y entonces ahí voy a escribir a prima x' más c, fíjate ya sin el b, perdón, a al cuadrado, c y prima al cuadrado más c', perdón, etcétera. Y ahí voy a tener, no sé, un d' por x' más un e' por y' más un f' igual a 0. ¿Sí? Entonces, insisto, lo que voy a hacer es, voy a buscar un nuevo sistema coordenado. Y la base de eso que vamos a hacer a continuación se va a referir, pero espérate que voy a volver a insistir. Acá voy a escribir, no tiene el término b, porque no es que se elimina la rotación, sino que porque en este nuevo sistema de coordenadas ya no tiene rotación. Ese es el tema. Porque en el nuevo sistema la cónica no tiene rotación. No tiene rotación. Ya, ¿y cómo se hace eso? ¿Sí? Ese es el tema. ¿Cómo se hace eso? La rotación se hace, bueno, de hecho, al menos yo conozco dos formas de hacerlo, ¿sí? Una que está ligada con un tema que vamos a trabajar nosotros en parte en lo que viene a continuación, álgebra 2, álgebra lineal, perdón, y después esto lo van a continuar seguramente en Math 013, y está relacionado, ¿cierto?, con algunas aplicaciones que existen con los valores propios y vectores propios. Nosotros no llegamos a eso, ¿ya? Más bien nosotros lo hacemos esto en base a trigonometría, ¿sí? La rotación de los ejes coordenados se va a basar en un ángulo que va a ser agudo y positivo para que los nuevos ejes coincidan con los ejes principales de la cónica, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer a continuación. Entonces se fijan que yo aquí tengo un ángulo en el que se está rotando esto. Obviamente de todo esto se fijan que siempre el eje X y el eje Y son perpendiculares entre sí. Obviamente que mis nuevos sistemas coordenados también lo van a hacer. Pero aquí entonces yo voy a analizar cuál es la rotación, ¿cierto?, que tiene esta cónica. Y eso entonces es lo que vamos a plantear. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a escribirlo en la otra hojita. Voy a escribir entonces el nuevo sistema. Se obtiene. Espérate que la quiero escribir en términos de
No, lo quería escribir en términos de otra. Espérate, voy a cambiar otra cosa. Voy a cambiar otra cosa en el dibujo que hice. Ouch. Voy a cambiar el dibujo que hice. ¿Saben por qué voy a cambiar el dibujo que hice? Porque ahora me di cuenta que hice la cónica con rotación y más encima con traslación. Entonces voy a borrar, perdón. Voy a dibujarlo solamente con rotación. Porque no sigo teniendo, ¿cierto? Mi eje y prima nuevo y mi X prima lo voy a escribir más abajito. X prima. Y voy a dibujarla, como mencionaba, la cónica. Voy a dibujarla la misma elipse, ¿cierto? Rotada. Me quedo igual de fea. Pero el tema que quiero destacar es el ángulo. Lo que quiero destacar, ¿cierto? Es como tengo un ángulo que se forma acá. Y eso lo necesito escribir porque eso va a ser un ángulo teta. A ese ángulo lo vamos a llamar teta. Y aquí hay un tema, te digo, porque nosotros vamos a considerar ese ángulo teta, un ángulo, siempre lo vamos a considerar como un ángulo agudo. Perdón. En realidad estoy al revés. Este es mi X prima, perdón. Y este va a ser mi Y prima. Te fijas, la rotación es así. Si la considero hacia el otro lado, la estaría dando vuelta mal. El teta sería entonces ese ángulo. Ya. Entonces ahora sí, vamos a escribir cómo vamos a obtener estas rotaciones. Y vamos a decir entonces que chample, se obtiene que la X, voy a escribir, que nosotros conocemos, ¿cierto? Nuestra X va a ser X' coseno de teta menos Y' seno de teta. La Y, por otra parte, va a ser X' seno de teta y más Y' coseno de teta. ¿No? Entonces, chample. Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a tomar entonces la siguiente cónica. Voy a decir ejemplo aquí mismo. Para mostrar cómo usamos esta ecuación. Voy a decir entonces transformar la cónica. Y esta es 5x cuadrado más 4xy. Te fijan, aquí está el término con rotación. Más 8y cuadrado menos 36. Igual a 0. Ya, esa es entonces la que nosotros queremos transformar. Y aquí aquí tengo que buscar una cosita. Hay un par de fórmulas más que nos pueden ayudar
a obtener esto. Y que son... Espérate, ya se me olvidó cómo era. Voy a andar buscándola. Ah, espérame. Hay otra fórmula que me falta para mostrar, porque es una fórmula que nos ayuda también a calcular más fácil esto. Para darme cuenta, lo que necesito ahora es saber cuál es el ángulo que se forma. Profe, después de resolver las fórmulas que están en azul, ¿van a dar un valor? Sí, van a dar un valor y eso uno lo va a determinar, pero el tema es que me ando buscando la fórmula porque se me olvidó. Con el A, B y el C, que están acá, ¿cierto? En este caso, el A es igual a 5, el B es igual a 4, el C es igual a 8. El, el último término en realidad no nos afecta, pero el tema es que y esa es la fórmula que no encuentro, se me olvidó, con estos números yo tengo que calcular el teta. Y con eso entonces voy a poder reemplazarlos ahí y redefinirlos. Pero no lo encuentro. No lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Mm, espérame, espérenme, espérenme. ¿Cómo se llamaba? No es con la tangente, profe. Y es con la tangente, pero la tangente era de De 2 em, teta, la ¿o tangente no? del teta, ¿cierto? Si la fórmula era así, para determinar el ángulo de la rotación, era tangente B de partido en A menos C. B menos A partido por C. Parece que esa era, no me acuerdo bien. B menos A partido por C. ¿Esa era? No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. O sea, estaba buscando a ver si la encontraba y salía esa. Pero dos tetas. Eran el de dos, sí, porque sale de 2 tetas para calcular. Pero no me acuerdo. ¿Sabes qué? No me acuerdo. Y ahora andaba buscando y tengo eso en un apunte. em, y no lo encuentro ni siquiera el apunte que tengo. No sé qué me pasó. Em, era claro, era tangente 2 teta, que es igual a 2 teta igual a B menos A partido por C. ¿Era eso? Ahora me entró la duda. Sí, no, es tangente. Pero la fórmula es específicamente para rotar la Claro, elipse o para cualquier no, cosa. para todas las cónicas, te fijas, por eso partimos em, planteando que esto era para todas las fórmulas que tienen ax cuadrado más bx más c, Creo que es em, B partido en A b, menos C. b partido en a menos c. Si se me olvidó, ¿no? Ya, voy a borrarlo. Sí, b partido por a menos c. Esa es. Me dio la amnesia. ¿No?
Entonces, esta, como decía, es para toda. Cualquiera que sea mi cónica, yo voy a usar esto. Y entonces vamos a calcular, para este caso, ¿cierto? Voy a escribir entonces tangente de teta, perdón, de 2 tetas, va a ser igual a B, en este caso vale 4. A menos C sería 5 menos 8, me da menos 3. Mm, mm, no, estoy sufriendo de amnesia en este momento. No sé qué me pasa, que me bloqueé. Como que no me acuerdo de nada, ni de dónde estoy. Ya. Y me frustra cuando no encuentro un archivo, aparte de eso. Sí, este ejemplo no fue muy buena idea, porque no me va a dar una tangente de las que yo conozco y no encuentro mi archivo donde tengo esta cuestión. Yo tengo un archivo con ejercicios, no puedo haberlo perdido. ¿Cómo lo voy a perder en mi computador? No sé. Ya. Lo siento, ando ando mal. No, lo siento. Ya. Vamos a, voy a. ¿Qué me pasó que no lo encuentro? Perdón, saben que ando media Está frustrado bien, hoy profe. día. Lo siento. No encuentro mi archivo. Yo tenía un archivo que contenía todas estas cosas y ahora no lo encontré. Bueno, ya. Entonces, como decía, tengo este nuevo sistema, ¿no es cierto? El ejemplo no me gustó, así que no vamos a seguir con eso porque quiero que me dé un numerito, de los que típicos que nosotros conocemos, donde tengo la tangente de 2 tetas que me dé 1, menos 1, un medio, algo así. Pero sí, igual quiero destacar porque esta es, el sistema de rotación que estamos usando y que se construye todo esto de la misma lógica, de lo que habíamos planteado antes, cuando estábamos en, las coordenadas polares. Ouch, ese término que era el R, perdón, con la misma lógica de la X, que es igual a R coseno de teta, y la Y igual a R seno de teta. Se construye en la misma lógica. Entonces, pero sí, lo que voy a comentar es, voy a cambiarme de hojita, y esto está en relación a lo mismo que habíamos, que estaba comentando ustedes, que decían, y voy a escribir lo siguiente, de nuevo voy a escribir la cónica en general. ¿Sí? En general dijimos entonces que tenía yo, ax cuadrado más bxy más ci al cuadrado más dx más ei más f, ¿sí? Igual a 0. Entonces, el término, y este se llama, 4ac menos b al cuadrado, ¿no es cierto? Determina el tipo de cónica, determina el tipo de cónica. Entonces, por ejemplo, si el 4ac menos b al cuadrado es mayor que 0, entonces voy a tener una elipse.
Si tengo que es negativo, entonces tengo una hipérbola. Y si es igual a 0, eso es entonces una parábola. Aunque igual sería extraño tener una parábola que tenga un término con un x al cuadrado, un y cuadrado. Siempre tienen uno solo nomás. Ya, otra cosa que también vamos a usar, ¿cierto? Que eso sí era el tema de la tangente, ¿no es cierto? Estoy buscando otro ejemplo acá en otro. Yo esto lo hice cuando hice mi archivo, usé un libro. Y el libro también lo tengo en PDF. Pero tampoco me acuerdo cómo se llama el famoso libro. Entonces ando buscando el libro ahora. Em, bueno, estoy pensando cuándo lo hice y dónde está mi, todavía no sigo eh, y usamos, entonces, como decía, que la tangente de 2θ es igual a chable, ¿dónde fue? Me quedé miércoles. No sé dónde estoy. Aquí tengo una hoja en blanco. Es, como decía, B dividido en A menos C. Y eso nos va a implicar calcular, obtener la tangente 2θ. También me acuerdo que usábamos las identidades del coseno de 2θ y el seno de 2θ. ¿Sí? Y no me acuerdo mucho más. Estoy buscando el libro. ¿Cómo se llamaba el libro? Larson puede ser. Estoy viendo mi librito. Sí, me parece que era de Larson. La derivada, integración. No, ¿saben qué? Estoy. Aborto. Rotaciones y la ecuación general del segundo grado. No, no era eso. Sí, no me acuerdo, fíjate. Algo me pasó aquí que me. Lo siento. Voy a apelar a. No sé. Necesito que quedemos acá. Porque no estoy bien. No sé qué me pasó que no. Lo siento. No lo encuentro, o sea, es que no encuentro esta cuestión y me siento cada vez más frustrada. Está bien, profe, puede dejarlo para otra clase igual para que los Sí, demás porque lo voy a lo vean. buscar y lo tengo que buscar si yo lo tenía hecho, pero no sé qué me pasó que hoy día, ahora lo tenía hecho con mis ejemplitos y toda la cuestión y no lo encuentro, no lo encuentro ahora, no sé qué lo hice. Lo siento, perdón. Revise que no lo hayan mandado al papelero, no sé, Sí, sin querer en una vez. sí, puede que lo haya, pues no había pensado en eso, que sin querer lo podía haber tenido tirado a la papelera. Ya, pero igual vamos a quedar aquí, jóvenes. Lo siento mucho por todo, por la clase por el control, por lo de hoy día y todo. Perdón. No, nos vemos el lunes. Ya, Ya, profe, que tengan un buen fin de semana. que esté bien, chao. Igualmente, Igual, chao. Lo siento.